Un millonario deja a sus hijos sin herencia y ellos, cuando se enteran de quién la recibió, se escandalizan. El penthouse de Joaquín Ferraro en Polanco brillaba bajo las luces tenues de las lámparas de cristal. Afuera, la noche capitalina mostraba un cielo despejado y desde las enormes ventanas se veía la inmensidad del bosque de Chapultepec. Dentro, la élite empresarial y política de Ciudad de México disfrutaba de una velada de champán, música suave y conversaciones superficiales. Mateo, el primogénito, charlaba animadamente con dos socios de su empresa, luciendo un traje impecable. Siempre en busca de alianzas y negocios, vivía convencido de que era el futuro heredero del imperio Ferraro, y actuaba como si todo ya le perteneciera. Camila, elegante y fría, observaba la fiesta desde un rincón. Como curadora de arte, se movía entre galerías de lujo, más interesada en el prestigio que en las piezas que coleccionaba. «Si papá por fin me deja lo mío», había dicho alguna vez, «podría abrir mi propia galería». Iván, el más joven de los hermanos, llevaba una copa en la mano y disimulaba su aburrimiento. Nunca había encajado del todo en la estructura rígida de su familia. Aunque disfrutaba de una vida cómoda, su pasión por la música era una fuente constante de conflicto. Si no fuera por la herencia, ya estaría viviendo en Berlín, componiendo en paz, pensaba. Desde un rincón discreto del salón, Joaquín Ferraro los observaba. Los trajes caros y las sonrisas ensayadas lo entristecían. Había dado a sus hijos todo lo que una persona podría desear: casas, autos y acceso a la élite, pero no les había enseñado lo que realmente importaba. Ahora veía cómo competían entre ellos, más preocupados por el futuro de la fortuna que por su propia esencia. La decisión estaba tomada. Esta noche les diría algo que nunca olvidarían. Cuando la mayoría de los invitados se marchó, el hombre pidió a sus hijos que lo acompañaran al salón principal. Los hermanos se acomodaron en los sofás, con la enorme vista de la Ciudad de México extendiéndose detrás de ellos, mientras las luces de Polanco y el Paseo de la Reforma brillaban en la distancia. «Necesito hablar con ustedes», comenzó Joaquín, con una calma que puso a los tres en alerta. Mateo frunció el ceño, Camila se cruzó de brazos y Iván miró su teléfono antes de guardarlo con resignación. «Voy a ser directo», continuó Joaquín. «He decidido que donaré toda la fortuna familiar a otra persona, a un hombre llamado Luis Robles». El impacto de sus palabras se sintió como una descarga eléctrica en la sala. «¿Perdón? ¿Qué acabas de decir?». Mateo fue el primero en reaccionar, casi levantándose del asiento. «¿Quién demonios es Luis Robles?». «¿Es una broma?», intervino Camila, sus ojos entrecerrados. «¿Donarlo todo? ¿Así, sin más?». Iván miró a su padre con incredulidad. «¿Y nosotros qué? No significamos nada para ti. ¿Te parece normal dejar a tu familia sin nada para dárselo a un extraño?». Joaquín los dejó desahogarse. Sabía que iban a reaccionar mal, pero estaba listo. «Ustedes son mi familia. Eso no va a cambiar», respondió con serenidad. «Pero durante años han vivido dependiendo de una fortuna que nunca ganaron. Luis Robles representa una oportunidad que no tuve con ustedes, una oportunidad de construir algo significativo». Los hermanos se miraron entre ellos, buscando un aliado en la confusión. El enojo era evidente. Mateo no soportaba la idea de perder el control de los negocios. Camila sentía que su sueño de independencia estaba a punto de desvanecerse. Iván, aunque siempre había mantenido distancia, se sintió traicionado. «¿Quién es ese tipo?», insistió Mateo. «¿Qué tiene él que no tengamos nosotros?». Joaquín los miró con tristeza, consciente de que todavía no podían comprender su decisión. «Luis es alguien con quien tengo una deuda pendiente», respondió finalmente. «Alguien que representa algo que ustedes aún tienen tiempo de encontrar. Propósito». «Propósito», murmuró Iván incrédulo. Joaquín se puso de pie, dejando claro que la conversación había terminado. «Necesito que confíen en mí. No espero que lo entiendan ahora, pero algún día lo harán». Los tres se quedaron en silencio mientras su padre se retiraba, dejándolos solos con sus pensamientos y con la furia acumulada. Al día siguiente,
La noticia de la decisión se había propagado por toda la familia y los socios cercanos. Los hermanos se reunieron de nuevo, esta vez sin la presencia de su padre, para decidir qué hacer. «No podemos dejarlo así», dijo Mateo, golpeando la mesa de la sala de reuniones con el puño. «Tenemos que impugnar su decisión. Si no actuamos rápido, ese tipo se quedará con todo». «Necesitamos información sobre Luis Robles», sugirió Camila, aún intentando procesar lo que había escuchado la noche anterior. «Debe haber una razón oculta detrás de esto». Iván se removió en su asiento incómodo. ¿Y si papá tiene razón? ¿Y si esto no es solo por dinero? Mateo bufó con desprecio. «Deja de decir tonterías, Iván. Esto no es un juego. Es nuestra herencia, y no pienso dejar que se la lleve un desconocido». Su hermana asintió, aunque había algo en la firmeza de la decisión de su padre que la hacía dudar. ¿Qué tipo de vínculo tenía Joaquín con Luis? ¿Y por qué nunca había hablado de él? Decididos, los hermanos contrataron a un abogado para explorar todas las opciones legales. Al mismo tiempo, comenzaron a investigar a Luis Robles por su cuenta. Necesitaban respuestas. Después de varios días de búsqueda, finalmente encontraron la dirección del hombre. Vivía en el centro histórico, en un edificio antiguo que había sido restaurado, pero mantenía su esencia bohemia. No tenía la apariencia de un hombre codicioso ni de un oportunista. «Vamos a verlo ahora mismo», dijo Mateo con determinación. «Quiero saber quién es este tipo y qué le hizo a papá». Camila e Iván intercambiaron una mirada antes de seguir a su hermano mayor. La decisión estaba tomada. Enfrentarían a Luis Robles cara a cara y descubrirían qué lo conectaba con Joaquín Ferraro. El edificio en el centro histórico de Ciudad de México se alzaba silencioso entre las calles bulliciosas, una mezcla de arte y antigüedad que contrastaba con los lujosos departamentos de Polanco. Los tres hermanos caminaron hasta la entrada, cruzando entre cafés y librerías, sintiéndose fuera de lugar en un entorno que no reconocían como suyo. «¿Este tipo es pobre o qué?», murmuró Mateo mientras miraba alrededor con desdén. Camila lo fulminó con la mirada. «Concéntrate. Necesitamos respuestas, no comentarios innecesarios». Iván permaneció en silencio, inquieto. No le gustaba estar allí, pero algo en su interior lo empujaba a descubrir más. ¿Por qué su padre había elegido a este hombre? ¿Qué representaba Luis Robles para él? Subieron por una escalera de madera desgastada hasta llegar a la puerta indicada. Mateo tocó con fuerza, y unos segundos después, la puerta se abrió, revelando a Luis Robles, un hombre de unos 40 años, de barba descuidada y ojos profundos que irradiaban calma, aunque con un matiz de tensión. «Sabía que vendrían», dijo sin sorpresa en su voz, abriendo la puerta para dejarlos pasar. Los hermanos entraron en el modesto departamento. Las paredes estaban cubiertas de libros y cuadros pequeños, y en una esquina se veía un viejo piano. El lugar olía a café recién hecho, y había una atmósfera tranquila que contrastaba con la agitación interna que los hermanos sentían. «Queremos respuestas», dijo Mateo con tono firme. «¿Quién eres y qué relación tienes con nuestro padre?» Luis los invitó a sentarse en un sofá antiguo, pero solo Iván aceptó la oferta. Camila permaneció de pie junto a una estantería, observando cada detalle del lugar, mientras Mateo cruzaba los brazos, esperando que el hombre hablara. «No estoy aquí para quitarles nada», comenzó Luis. «Lo que su padre me ofreció no fue dinero. Fue la oportunidad de continuar algo que mi madre había iniciado hace muchos años». Camila frunció el ceño. «¿Tu madre? ¿Qué tiene que ver ella en todo esto?» Luis respiró profundamente antes de responder. «Mi madre fue Ana Beatriz, una mujer que Joaquín conoció en su juventud, cuando vivió un tiempo en Brasil. Tuvieron una relación breve pero intensa. Durante un tiempo él fue como un padre para mí. Sin embargo, por circunstancias que ustedes no entenderían, tuvo que dejarnos atrás». Los tres hermanos quedaron en silencio, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. ¿Un medio hermano? La idea era tan absurda como inquietante. «¿Nos estás diciendo que eres nuestro hermano?»,
preguntó Iván, rompiendo el incómodo silencio. Luis asintió con tranquilidad. Soy lo que ustedes quieran que sea. No estoy aquí para buscar reconocimiento ni afecto. Solo quiero cumplir con el deseo de mi madre y de Joaquín. Esto es una locura, dijo Mateo poniéndose de pie bruscamente. Papá nunca nos habló de ti y dudo que lo haga ahora. Eso no cambia la verdad, respondió Luis con calma. Camila lo miró fijamente. Había algo en su tono que la desarmaba, como si estuviera ante alguien que realmente no tenía nada que perder. No se parecía en nada al tipo de persona que buscaba aprovecharse de ellos. Si no quieres nada de la herencia, ¿qué buscas entonces?, preguntó finalmente. Luis esbozó una pequeña sonrisa. Busco continuar con la fundación que mi madre soñó. Ella creía en apoyar a jóvenes talentos, en abrir oportunidades para quienes no las tenían. Joaquín vio en esa idea algo que quería lograr y que nunca pudo con ustedes. Esa frase cayó como una daga. Mateo apretó los puños, furioso, mientras Iván bajaba la mirada, sintiéndose pequeño ante esas palabras. Camila respiró hondo, intentando controlar la tormenta de emociones que sentía. Esto no ha terminado, dijo Mateo finalmente, caminando hacia la puerta. Seguiremos adelante con la impugnación. No puedes quedarte con lo que es nuestro. El hombre no respondió, solo los acompañó hasta la salida. No tienen que aceptarme, dijo al final, con una voz tranquila pero firme. Solo les pido que respeten la decisión de su padre. Al salir del departamento, los hermanos caminaron en silencio por las calles del centro histórico, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, sin saber qué hacer a continuación. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Iván, rompiendo el silencio incómodo. Seguir con el plan, respondió Mateo con frialdad. Ese tipo no va a llevarse nuestra herencia. Camila lo detuvo con una mano en el brazo. ¿Y si papá tiene razón? ¿Y si esto no es solo cuestión de dinero? Mateo se giró hacia ella con incredulidad. ¿De qué hablas? ¿Ahora lo defiendes? No es eso, murmuró Camila frustrada. Solo digo que tal vez estamos enfocados en lo equivocado. Quizás hay algo más en todo esto que no estamos viendo. Iván, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló con un tono más suave. ¿Y si dejamos de pelear y tratamos de entender qué está pasando? Papá nunca había sido tan claro como lo fue anoche. Quizás esta es su forma de pedirnos algo. Mateo soltó una carcajada amarga. ¿Estás sugiriendo que nos hagamos amigos de ese tipo? No sé, respondió Iván, pero pelear no nos llevará a nada. Esa noche, cada uno de los hermanos se fue a casa con una mezcla de confusión, enojo y, sobre todo, curiosidad. La aparición de Luis Robles había abierto una herida inesperada, pero también había planteado preguntas que ninguno de ellos sabía cómo responder. ¿Qué significaba realmente el legado de su padre? Por primera vez, los hermanos comenzaron a cuestionarse si la herencia era realmente lo más importante. Sin embargo, el camino hacia la reconciliación y la comprensión estaba lejos de ser sencillo. El conflicto acababa de empezar, y cada uno tendría que enfrentar no solo a su medio hermano, sino también las sombras de su propio pasado. En los días que siguieron al encuentro con Luis, los hermanos Ferraro quedaron atrapados en un torbellino de emociones y conflictos. Ninguno quería aceptar la situación tal como se había presentado, pero había algo innegable. El pasado de su padre contenía secretos que desconocían por completo. Necesitaban saber más, aunque cada uno buscaba respuestas por diferentes razones. Mateo se concentró en encontrar fallas legales para bloquear la transferencia de los activos hacia Luis. Camila, más intrigada que molesta, quería entender quién había sido realmente Ana Beatriz y qué representaba para su padre. Por su parte, Iván sentía una mezcla de curiosidad y angustia. Había estado viviendo toda su vida con una versión incompleta de su padre. El primer paso fue investigar más a fondo sobre la relación entre Joaquín y Ana, pero eso no sería fácil. Su padre nunca había mencionado nada sobre su vida en Brasil, ni siquiera en las pocas ocasiones en que los hermanos le habían preguntado sobre su juventud. Una tarde, Camila y Mateo fueron al departamento de Joaquín en busca de documentos que pudieran arrojar algo de luz.
El viejo despacho de su padre, lleno de papeles en orden obsesivo, parecía un buen lugar para empezar. Mateo revisaba archivos financieros, buscando movimientos que conectaran al hombre con Luis. Camila abrió una pequeña caja de madera en uno de los cajones inferiores del escritorio. «¿Qué es esto?», murmuró sacando un manojo de cartas atadas con una cinta. Mateo dejó de revisar papeles y se acercó. Las cartas estaban escritas en portugués, aunque había notas en español en los márgenes. Era la caligrafía de Joaquín, sin duda. Camila las leyó en silencio. Su corazón latía más rápido a medida que las palabras empezaban a revelar un pasado oculto. «Siempre supe que te dejé en el peor momento, Ana. Lo que tuvimos fue real, pero no fui lo suficientemente valiente para quedarme. Perdóname, por ti y por nuestro hijo». Camila se detuvo, impactada. «¿Nuestro hijo? ¿Estás leyendo esto?», le dijo a Mateo, sosteniendo la carta en alto. Mateo arrancó las cartas de su mano. Su rostro pasó de la incredulidad a la furia. «Entonces es cierto. Ese tipo, Luis, es nuestro medio hermano». «¿Y qué esperabas, que mintiera?», replicó la joven cruzándose de brazos. A pesar del enojo de su hermano, había algo en todo aquello que comenzaba a hacerle sentido. Joaquín no era el hombre perfecto que siempre habían imaginado. Iván llegó justo en ese momento, cargando 2 tazas de café. «¿Qué encontraron?», preguntó con una sonrisa, que desapareció al ver las cartas en las manos de Mateo. «¿Qué es eso?». «Pruebas», contestó su hermano con frialdad. «Pruebas de que ese tipo no mentía». La tensión entre ellos crecía. Iván intentó calmar la situación, pero Mateo estaba fuera de control. «Papá nos traicionó, nos dejó en la oscuridad todo este tiempo y ahora pretende entregarle todo a un desconocido como si no importáramos». «No es solo por el dinero, Mateo», gritó Camila. «¿No te das cuenta? Esto es más grande que la herencia. Es sobre quién es realmente papá y sobre nosotros». Iván, viendo que la discusión no llevaría a nada, trató de mediar. «Deberíamos hablar con él, preguntarle por qué nunca nos contó la verdad». Mateo lo fulminó con la mirada. «¿Hablar? Lo único que importa ahora es detener esto. Si no hacemos algo, ese tipo se quedará con todo lo que es nuestro por derecho». Camila se alejó, harta de la actitud de su hermano mayor. «Si todo lo que te importa es el dinero, entonces no cuentes conmigo para destruir la poca verdad que queda». Mientras Mateo seguía preparando acciones legales, Camila decidió buscar respuestas por su cuenta. A pesar de la tensión entre ellos, Iván la acompañó. Juntos viajaron hasta una pequeña librería en Coyoacán, donde Luis mencionó que su madre había trabajado por un tiempo antes de regresar a Brasil. «Quizá haya alguien que todavía la recuerde», dijo la joven mientras caminaban por las calles empedradas de la colonia. El ambiente cultural y artístico de la zona parecía encajar perfectamente con lo que Luis les había contado. Al llegar a la librería, se encontraron con una mujer mayor detrás del mostrador. «¿Ana Beatriz? Claro que la recuerdo», dijo con una sonrisa nostálgica. Era una mujer maravillosa, con un alma llena de arte. Joaquín venía a menudo a buscarla aquí. Los dos parecían tan felices juntos. Iván la escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra desarmaba la imagen rígida y fría que tenía de su padre. Por primera vez, Joaquín Ferraro comenzaba a parecer más humano, más imperfecto, pero también más real. Esa noche, de regreso en sus respectivas casas, los hermanos reflexionaron sobre lo que habían descubierto. La verdad que habían encontrado no hacía más que abrir nuevas preguntas. ¿Por qué Joaquín había dejado a Ana Beatriz? ¿Por qué nunca les habló de esa parte de su vida? Y lo más importante, ¿por qué ahora, tantos años después, había decidido reconectarse con Luis Robles? Mateo, aún decidido a luchar por la herencia, se sentía más aislado que nunca. Sus hermanos estaban empezando a ver las cosas desde otra perspectiva, y eso lo enfurecía. Mientras tanto, Iván se sentía cada vez más atraído por la idea de trabajar con Luis y la fundación que estaban creando. Quizás allí encontraría lo que siempre había estado buscando, un propósito propio, más allá del dinero y el apellido Ferraro. El descubrimiento de las cartas de Ana Beatriz
y la confirmación del vínculo entre Joaquín Ferraro y Luis Robles dejaron a los hermanos en un estado de confusión. Aunque ahora sabían la verdad, cada uno reaccionaba de forma diferente. Mateo, cegado por la ira y el orgullo, estaba decidido a bloquear la transferencia de la fortuna, mientras que Camila e Iván comenzaban a cuestionar si valía la pena seguir peleando. Mateo había pasado semanas reuniendo pruebas y preparando una demanda para impugnar la decisión de su padre. No soportaba la idea de perder lo que siempre había considerado suyo por derecho. Desde su oficina en Santa Fe, rodeado de abogados, hablaba por teléfono con su contacto en el bufete. «Tenemos que demostrar que mi padre no estaba en su sano juicio cuando tomó esa decisión», decía con tono firme. «Y si encontramos alguna irregularidad en el pasado de Luis Robles, mejor aún». El joven no entendía por qué sus hermanos no lo apoyaban como antes. Se sentía traicionado por su propia familia, como si todos estuvieran conspirando en su contra. Mientras él libraba su guerra legal, Camila se adentró en el mundo de Luis Robles y la fundación que estaba tomando forma en Coyoacán. Aunque al principio había acudido por curiosidad, pronto se encontró fascinada por los proyectos artísticos que apoyaban. Un día, mientras recorría una galería financiada por la fundación, se encontró con Luis. «No esperaba verte por aquí tan seguido», dijo él con una sonrisa. «Ni yo», admitió ella. «Nunca pensé que encontraría algo interesante fuera del mercado del arte que conozco». Su medio hermano asintió con comprensión. A veces lo que vale la pena está donde menos lo esperas. Camila se quedó pensativa. Por primera vez comprendió que la riqueza no estaba en las cosas materiales, sino en el impacto que uno dejaba en los demás. Sin decirlo en voz alta, empezó a cuestionar si la herencia realmente significaba tanto para ella. Por su parte, Iván pasó más tiempo con Luis y los jóvenes músicos que participaban en los talleres de la fundación. Allí encontró un ambiente que siempre había anhelado: libertad creativa y un sentido de comunidad. Empezó a tocar el piano en las sesiones de improvisación y poco a poco sintió que había encontrado un propósito más allá del dinero familiar. Una tarde, Luis lo encontró afinando un viejo piano en una de las salas. «¿Cómo te sientes aquí?», preguntó con genuino interés. El joven sonrió. «Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy haciendo algo que realmente importa». «Eso es lo que tu padre quería», dijo su hermano. «No era cuestión de dinero, sino de encontrar algo más grande que tú mismo». Iván sintió una punzada en el corazón. Había pasado toda su vida pensando que su padre nunca lo entendía, pero ahora empezaba a creer que Joaquín siempre quiso que encontrara su propio camino. La diferencia entre cómo afrontaba cada uno su nueva realidad se hizo evidentes una noche en una reunión familiar. Mateo, irritado por la falta de apoyo, se enfrentó a sus hermanos menores. «¿De verdad están dispuestos a dejar que ese tipo se quede con todo?», les espetó. «¿Piensan traicionar a nuestra familia así de fácil?». Camila lo miró con frialdad. «¿Traicionar? Lo que tú llamas traición, yo lo llamo crecimiento. No voy a pelear más por algo que no tiene sentido». Iván, más sereno, añadió: «No es nuestra herencia la que está en juego, Mateo. Es el legado que dejamos como personas». El mayor golpeó la mesa con el puño, frustrado. «Ustedes están locos. Esto es una estafa. Papá nos manipuló a todos». Camila e Iván lo dejaron solo en su enojo, conscientes de que no podían obligarlo a entender lo que ellos ya habían empezado a ver. En los días siguientes, su padre los convocó para una reunión. Desde que se habían enterado de su medio hermano, se negaban a verlo. Lo evitaban todo lo posible. Aceptar la pérdida de la herencia y relacionarse con Luis era una cosa, pero perdonar a Joaquín requeriría mucho más tiempo. Los tres llegaron con emociones encontradas, cada uno en su propio proceso de aceptación o resistencia. «Les fallé en muchas cosas», comenzó el hombre, con voz calmada pero llena de sinceridad. «Les di todo lo que pidieron, pero olvidé darles lo más importante, la oportunidad de encontrar un propósito más allá de lo material». Los hermanos lo escucharon en silencio. Mateo, aún resentido, evitó el contacto visual. Camila e Iván, sin embargo, lo miraron con una mezcla de comprensión y tristeza.
Luis Robles no está aquí para quitarles nada, continuó Joaquín. Está aquí para enseñarnos a todos lo que realmente significa el legado. Ustedes aún tienen tiempo para descubrirlo. Los días en Coyoacán se convirtieron en una especie de refugio para los hermanos menores. Lo que al principio parecía solo curiosidad, se transformó en una profunda conexión con los proyectos que estaban ayudando a crecer. Mientras tanto, Mateo se sumergía más en la lucha legal, cada vez más aislado de sus hermanos. Camila había creído que lo único que la definía era su carrera en el mundo del arte exclusivo. Sin embargo, al trabajar con la fundación, descubrió una parte de sí misma que no sabía que existía: la capacidad de inspirar a otros. Uno de los programas más exitosos de la fundación apoyaba a jóvenes artistas emergentes de zonas marginadas. Camila quedó fascinada por las historias de estos artistas que, a pesar de las dificultades, encontraban maneras de expresarse. Un día, mientras revisaba las piezas para una nueva exposición, se encontró con un joven pintor, Gabriel, cuyo trabajo la conmovió profundamente. «¿Cómo aprendiste a pintar así?», le preguntó. Gabriel se encogió de hombros. «La verdad no sé. Solo quería contar lo que veo en mi barrio. No creí que a alguien le interesara». Ella lo miró a los ojos y sonrió. «A mucha gente le interesará. Solo necesitamos mostrarlo al mundo». Por primera vez en su vida, la joven sintió que su trabajo no estaba motivado por el reconocimiento personal, sino por el impacto que podía tener en los demás. Iván, por su parte, se sumergió por completo en los talleres de música de la fundación. Encontró allí un espacio donde no tenía que demostrar nada a nadie, donde podía ser él mismo. Cada sesión de improvisación era una pequeña victoria personal, y cada joven músico que asistía a los talleres le recordaba por qué había comenzado a amar la música en primer lugar. Durante una de las sesiones, Luis Robles se sentó a escucharlo tocar. Iván, sin darse cuenta, improvisó una pieza melancólica, llena de emociones que no sabía que llevaba dentro. Al terminar, Luis lo aplaudió suavemente. «Tu música tiene algo que pocas personas encuentran: honestidad». El joven se encogió de hombros. «No sé si estoy listo para esto. Siempre pensé que la música sería mi escape, no mi destino». Luis lo miró con una sonrisa. «Tal vez no tienes que escapar de nada. Tal vez solo necesitas encontrar tu lugar». Mientras tanto, Mateo continuaba con su batalla legal. Sin embargo, cuanto más se esforzaba, más solo se sentía. Camila e Iván ya no respondían a sus llamadas, y para colmo, Joaquín se mantenía firme en su decisión de donar todo el dinero. Una noche, se quedó solo en su oficina, rodeado de papeles, contratos y correos electrónicos sin respuesta. La obsesión por ganar esta batalla le había costado su relación con sus hermanos y lo había alejado aún más de su padre. Mientras revisaba las cuentas bancarias de la familia, se encontró con un mensaje inesperado de Joaquín. «Mateo, te di muchas cosas en la vida, pero nunca te enseñé a soltar lo que no puedes controlar. Si sigues aferrándote a lo que crees que es tuyo por derecho, terminarás perdiendo lo que realmente importa». Mateo cerró la laptop con furia, pero las palabras de su padre seguían resonando en su mente. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si al final la herencia nunca había sido lo más importante? Mientras luchaba consigo mismo, sus hermanos florecían en sus nuevas vidas. Poco a poco se dieron cuenta de que la fundación no solo era un homenaje a Ana Beatriz, era también la manera en que su padre les pedía que encontraran su propio propósito. Un día, su padre los visitó en la fundación. Caminó en silencio por las galerías y los talleres, observando con satisfacción cómo sus hijos habían encontrado su camino. Camila se acercó a él, sonriente. «¿Esto era lo que querías, papá?». Joaquín la miró con ternura. «Siempre quise que encontraran algo más grande que ustedes mismos, algo que el dinero nunca podría comprar». Iván se unió a la conversación. «Quizás fue tu manera de enseñarnos lo que realmente importa». Joaquín asintió, visiblemente emocionado. «Y todavía hay tiempo para que lo entiendan todos». Aunque ambos hermanos habían encontrado su propósito, el conflicto con Mateo aún seguía vivo.
Luis Robles, consciente de las tensiones, sabía que la paz no sería posible hasta que Mateo soltara su rencor. Sin embargo, también sabía que eso no podía forzarse. El tiempo avanzaba, pero Mateo seguía sin aceptar la decisión de su padre. Se hundía cada vez más en la frustración y el resentimiento. Se había convencido de que la única manera de recuperar su lugar era ganar la batalla legal y bloquear la donación de la fortuna. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba, más aislado se volvía, hasta que su relación con sus hermanos quedó reducida a un silencio amargo. Cada noche, repasaba los documentos legales, buscando un error, una cláusula que le permitiera detener la transferencia. La obsesión lo consumía. Apenas comía y dormía mal, despertándose con sudores fríos, temiendo que todo lo que había conocido desapareciera. Más que perder la herencia, temía quedar solo, sin el control que había ejercido durante toda su vida. Una noche lluviosa, se encerró en su departamento en Santa Fe. Llevaba días sin hablar con sus hermanos ni con su padre. El teléfono se convirtió en su última esperanza. Miraba fijamente la pantalla, esperando la llamada del abogado que confirmaría si podían detener la transferencia de fondos. Finalmente el teléfono sonó. Su corazón se aceleró al contestar. «No hay forma de ganar», dijo la voz del abogado al otro lado de la línea. «Joaquín tiene todo en orden. La herencia es legítimamente suya para donarla como quiera. No hay nada que podamos hacer». Mateo sintió que el mundo se desmoronaba. Se desplomó en el sofá, con la sensación de que todo su esfuerzo había sido en vano. Había apostado todo en esta pelea y lo había perdido todo: la fortuna, el respeto de sus hermanos y la conexión con su padre. En ese momento la verdad lo golpeó como un trueno. Lo que más temía no era perder el dinero, era quedar solo. Y ya estaba empezando a ocurrir. Durante horas permaneció inmóvil, mirando el techo, escuchando la lluvia que golpeaba las ventanas. Finalmente, se levantó del sofá, tomó su abrigo y salió del departamento. Tenía que ir a la fundación en Coyoacán. Había evitado ese lugar desde que sus hermanos comenzaron a colaborar con Luis, pero ahora sentía que no tenía nada más que perder. El trayecto en auto fue largo y silencioso. La lluvia seguía cayendo, empañando las ventanas. No sabía qué esperaba encontrar allí. Solo sabía que necesitaba respuestas. Al llegar, el edificio de la fundación se veía acogedor bajo las luces cálidas. Dentro, Camila, Iván y Luis estaban en el auditorio, preparando una pequeña presentación de los artistas jóvenes que habían estado apoyando. Su hermana fue la primera en verlo entrar. Al principio, su expresión fue de sorpresa, pero enseguida el recelo dio paso a la preocupación. «¿Qué haces aquí?», preguntó con tono serio, aunque en el fondo estaba preocupada por su hermano. Mateo, empapado por la lluvia y visiblemente agotado, los miró con una mezcla de frustración y tristeza. «Vine porque no sé qué más hacer. Perdí». Iván se acercó a él con compasión. «No es una derrota, Mateo, no estamos aquí para quitarte nada». Luis, siempre sereno, intervino desde un lado. «El legado de tu padre es para todos ustedes, no solo para mí. Tú también formas parte de esto, si quieres». El joven negó con la cabeza, incapaz de aceptar lo que oía. «No entiendo. ¿Cómo pueden aceptar todo esto tan fácil? Él nos mintió. Nos dejó en la oscuridad». Camila dio un paso al frente y puso una mano en su hombro. «Quizás no se trata de entenderlo todo. Se trata de perdonar». En ese momento su padre entró en el auditorio. Su figura, aunque más frágil por los años, seguía imponiendo respeto. Este era el momento más importante de su vida: reparar las heridas que había dejado abiertas por tanto tiempo. Se acercó a Mateo lentamente, consciente de lo que estaba en juego. «Ódiame si quieres, Mateo», dijo Joaquín con una sonrisa triste. «Sé que te fallé en muchas maneras, pero aún tienes la oportunidad de encontrar algo más grande que el enojo». El joven bajó la mirada. Por primera vez en años, se sintió vulnerable. Estaba cansado de pelear. El peso del resentimiento que había cargado tanto tiempo finalmente comenzó a desvanecerse. Sus hermanos se colocaron a su lado, ofreciéndole su apoyo silencioso. Mateo respiró hondo y finalmente soltó el rencor que había acumulado durante tanto tiempo.
Quiero intentarlo, papá, pero no sé cómo. Joaquín asintió emocionado. No tienes que saberlo ahora, hijo. Solo tienes que estar dispuesto. Los hermanos Ferraro se quedaron esa noche en la fundación, acompañando a los jóvenes artistas y escuchando sus historias. Luis permaneció en segundo plano, observando con satisfacción cómo los hermanos comenzaban a reconciliarse, no solo con su pasado, sino también entre ellos. Por primera vez en años, los Ferraro estaban juntos no por la herencia, sino por algo más significativo, el deseo de crear un legado propio. Los días después de la reconciliación en la fundación fueron una mezcla de alivio y tensión. Aunque habían dado el primer paso hacia la paz, las viejas heridas no desaparecieron de inmediato. Los hermanos Ferraro empezaban a descubrir que reconciliarse era solo el comienzo, y que mantener una relación auténtica sería su mayor desafío. Mientras Camila e Iván avanzaban con su trabajo en la fundación, Mateo luchaba por encontrar su lugar en este nuevo escenario, enfrentando un conflicto inesperado con Luis Robles, el hombre que, a sus ojos, todavía representaba una amenaza latente. Al principio, Mateo intentó involucrarse en la fundación para demostrar que podía ser parte del proyecto. Usó su conocimiento en finanzas para organizar una campaña de recaudación de fondos y presentó un plan para atraer patrocinadores corporativos. Sin embargo, su enfoque pragmático chocó rápidamente con la filosofía más humanista de Luis y sus hermanos. Una tarde en la oficina de la fundación, el joven presentó su propuesta durante una reunión. Había trabajado durante horas preparando un esquema detallado para obtener el respaldo de grandes empresas. Necesitamos asociaciones estratégicas, explicó, desplegando gráficos sobre la mesa. Estas empresas no solo aportarán capital, sino que también nos darán visibilidad en medios importantes. Es una oportunidad de crecimiento que no podemos dejar pasar. Luis, que había escuchado en silencio hasta ese momento, frunció el ceño. No creo que debamos vender nuestra misión de esa manera. El propósito de la fundación no es complacer a corporaciones, sino apoyar a los jóvenes que realmente lo necesitan. Camila e Iván intercambiaron miradas incómodas, atrapados entre la visión de Luis y la insistencia de su hermano mayor. Es fácil decir eso cuando no sabes cómo funcionan los negocios, replicó Mateo con tono sarcástico. No podemos sostener la fundación solo con buenas intenciones. Luis mantuvo la calma, aunque sus ojos reflejaban una creciente frustración. Mateo, esto no se trata solo de números. El legado que estamos construyendo aquí tiene que ser coherente con nuestros valores. Los valores no pagan las cuentas, replicó Mateo cruzándose de brazos. Camila intervino antes de que la discusión se saliera de control. Los dos tienen razón, en parte. Podemos atraer fondos, pero debemos ser cuidadosos con las asociaciones que elegimos. Sin embargo, la tensión en la sala era palpable. El conflicto entre Mateo y Luis seguía sin resolverse, y cada reunión se convertía en una batalla sutil por el control del proyecto. Con el tiempo, la actitud de Mateo empezó a incomodar a los jóvenes que trabajaban en la fundación. Su enfoque rígido y su necesidad constante de imponer su criterio creaban un ambiente incómodo. Sus hermanos intentaban mediar, pero la resistencia de Mateo hacía que la convivencia fuera cada vez más difícil. Un día, uno de los artistas jóvenes se acercó a Camila después de una reunión. No entiendo por qué Mateo está aquí. No parece interesado en lo que hacemos. Ella suspiró, cansada de intentar mantener la paz. Él está pasando por muchas cosas. Dale tiempo. Sin embargo, en el fondo, empezaba a dudar si su hermano realmente quería ser parte del proyecto o si solo intentaba demostrar algo a su padre. Mientras tanto, Mateo se sentía cada vez más fuera de lugar. Aunque había decidido intentarlo, la sensación de que Luis estaba ocupando un espacio que él consideraba suyo seguía pesando en su mente. La reconciliación había sido un momento emocional, pero ahora, en la realidad del día a día, las viejas inseguridades regresaban. La situación llegó a un punto crítico una noche en la fundación, durante la inauguración de una exposición organizada por Camila. Luis y algunos artistas locales
Ofrecían una charla abierta al público, explicando cómo la fundación los había ayudado a desarrollar su talento. El auditorio estaba lleno, y las palabras de los artistas eran recibidas con aplausos. Mateo, que observaba desde el fondo de la sala, no pudo contener su creciente resentimiento. Todo lo que veía le recordaba que Luis estaba ganando la admiración de sus hermanos y la confianza de su padre. Decidido a confrontarlo, esperó hasta el final del evento y lo siguió hasta uno de los pasillos. «Necesitamos hablar», dijo el joven en voz baja pero firme, bloqueándole el paso. Luis lo miró con calma, aunque había un brillo de cansancio en sus ojos. «¿Qué pasa ahora?». Mateo dio un paso adelante, incapaz de contenerse más. «No confío en ti». El hombre lo miró sin parpadear. «No vine aquí para que confíes en mí». «Eso es lo que me molesta», dijo Mateo. Su voz se llenó de frustración. «Actúas como si fueras el salvador de esta familia, como si todo lo que hubiéramos hecho antes no valiera nada. No puedes ocupar un lugar que no es tuyo». Luis respiró hondo, controlando su enojo. «No estoy aquí para ocupar tu lugar, Mateo. Estoy aquí porque tu padre decidió que quería hacer algo diferente con su vida. Y tú tienes dos opciones. Puedes seguir peleando contra eso, o puedes ser parte de lo que estamos construyendo». Las palabras del hombre resonaron en su mente. Por primera vez, se dio cuenta de que su verdadera lucha no era contra Luis, sino contra sí mismo. Toda su vida había vivido bajo la sombra de su apellido, convencido de que su valor dependía de lo que poseía. Ahora, enfrentado a la realidad de que su familia estaba cambiando sin él, se dio cuenta de que debía cambiar también, o quedarse atrás. Mateo sintió que algo dentro de él se rompía. El peso de años de resentimiento, inseguridades y expectativas finalmente comenzó a desvanecerse. Respiró hondo y al fin sintió que podía dejar ir. Esa misma noche decidió hablar con su padre. Se reunieron en una de las salas vacías de la fundación. Joaquín lo esperaba, sentado en una silla, con una expresión tranquila. «Papá, lo siento», dijo Mateo, sintiendo que las palabras salían más fáciles de lo que esperaba. «Siento haberme aferrado tanto a algo que ya no tenía sentido». Joaquín sonrió con ternura. «Nunca se trató del dinero, hijo. Siempre se trató de ustedes». El joven asintió, finalmente comprendiendo lo que su padre había intentado enseñarles todo ese tiempo. «Quiero ser parte de esto, pero no sé cómo». «Estás aquí, Mateo, eso es lo único que importa», respondió su padre, con la mirada llena de orgullo. Los hermanos Ferraro siguieron trabajando juntos en la fundación. Aunque las diferencias seguían ahí, la rivalidad había dejado paso a la cooperación. Cada uno aportaba algo diferente. Camila, con su pasión por el arte, Iván con su amor por la música, y Mateo con su habilidad para gestionar recursos y encontrar oportunidades. Luis permaneció como un aliado cercano, pero sin tratar de ocupar un lugar que no le correspondía. Había cumplido su promesa a su madre y a Joaquín, ayudando a que los hermanos encontraran su camino. Los meses se convirtieron en años, y la Fundación Ana Beatriz Ferraro floreció más allá de lo que cualquiera de los hermanos Ferraro había imaginado. Coyoacán siempre sería el corazón del proyecto, pero no pasó mucho tiempo antes de que los esfuerzos por expandirse más allá de los límites del barrio se convirtieran en una realidad inevitable. El crecimiento fue orgánico. Lo que había comenzado como un espacio pequeño para artistas y músicos jóvenes, pronto se convirtió en una red de proyectos sociales que abarcaba varios estados de México. Camila fue una de las primeras en empujar la idea de abrir nuevas sedes. «Tenemos tanto talento escondido en las comunidades rurales», dijo un día durante una reunión con sus hermanos y Luis. «¿Por qué limitarnos a Coyoacán? Podemos llevar la fundación a lugares donde realmente la necesiten». Iván se sumó rápidamente a la idea. «Podemos crear programas de residencias artísticas en Oaxaca, Guadalajara, hasta en Monterrey». La perspectiva de llevar la música y el arte a zonas marginadas lo emocionaba. Por primera vez en su vida, sentía que podía devolver al mundo algo de lo que había recibido. Mateo escuchó en silencio, todavía procesando la idea de llevar el proyecto a una escala mayor. Aunque al principio le preocupaba que la expansión fuera demasiado ambiciosa,
Algo dentro de él le decía que este era el siguiente paso lógico. Ya no tenía miedo de perder el control. Había aprendido a confiar en sus hermanos y en Luis. Sin embargo, la expansión no estuvo exenta de desafíos. Hubo momentos de tensión por cuestiones de gestión y toma de decisiones. Camila a veces se frustraba por la lentitud de los trámites burocráticos, y Mateo, aunque mucho más relajado que antes, seguía teniendo episodios en los que intentaba imponer su visión financiera por encima de las ideas creativas de sus hermanos. Una discusión particularmente tensa surgió cuando el joven sugirió reducir el presupuesto para los programas artísticos para destinar más fondos a la infraestructura de las nuevas sedes. Sin los programas, las sedes no significan nada, Mateo, le recordó Camila, con un tono más firme del que solía usar. Estamos aquí para apoyar a los artistas, no para construir edificios vacíos. Mateo suspiró, sabiendo que su hermana tenía razón. Había dejado atrás gran parte de su necesidad de control, pero en momentos como ese, todavía luchaba con viejos hábitos. El cambio no había sido fácil, pero estaba aprendiendo a soltar y confiar en el juicio de los demás. Con el tiempo, la Fundación estableció alianzas con universidades y organizaciones culturales en distintas partes del país. Crearon programas de becas para artistas emergentes y proyectos de inclusión social que usaban la música y el arte como herramientas de transformación. Los resultados eran tangibles. Jóvenes que antes no tenían acceso a oportunidades, ahora exponían sus obras en galerías y tocaban en escenarios que jamás hubieran imaginado. En cada inauguración de una nueva sede o evento importante, Joaquín Ferraro asistía, aunque su salud se fue deteriorando con los años. A pesar de su fragilidad, sus ojos brillaban cada vez que veía a sus hijos trabajar juntos. El proyecto no solo era un éxito, sino una muestra de que la reconciliación familiar que él tanto había anhelado, finalmente se había hecho realidad. Un día, Joaquín se reunió por última vez con sus hijos en la sede principal de la Fundación en Coyoacán. Aunque su cuerpo estaba débil, su espíritu seguía fuerte. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. «Estoy orgulloso de ustedes», dijo con voz suave pero cargada de emoción. «Hicieron algo que yo nunca pude imaginar. Encontraron su camino juntos». Mateo, Camila e Iván lo rodearon, escuchando en silencio. Aunque sabían que este momento llegaría, enfrentarlo no era fácil. Sin embargo, no hubo lágrimas de arrepentimiento, solo gratitud. Cada uno de ellos había encontrado su propósito, y el proyecto que su padre había comenzado se había convertido en algo más grande de lo que él hubiera soñado. Poco tiempo después de la partida de Joaquín, los hermanos organizaron una ceremonia en su honor. No fue un evento triste, sino una celebración de su vida y del legado que había dejado. Se proyectaron fotografías de él y Ana Beatriz en las paredes de la galería, junto con obras de los artistas que la Fundación había apoyado. Durante el evento, Camila tomó la palabra para dirigir unas palabras a los asistentes. «Mi padre solía decir que el dinero no es el verdadero legado que dejamos, sino las vidas que tocamos en el camino. Hoy, al ver todo lo que hemos logrado juntos, sé que tenía razón. Este proyecto es nuestro legado y continuará mucho después de que ya no estemos aquí». Iván tocó el piano durante la ceremonia, interpretando una pieza que había compuesto en honor a su padre y su historia. La música llenó la sala, creando un ambiente de paz y esperanza. Mateo, desde el fondo del auditorio, observaba en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de intervenir o liderar. Estaba en paz con su papel dentro de la familia y en el proyecto. Había dejado de competir para finalmente pertenecer. Varios años habían pasado desde la muerte de Joaquín. La Fundación Ana Beatriz Ferraro creció y se consolidó como una red cultural y social que abarcaba varias ciudades de México. Cada hermano encontró su lugar en este proyecto, pero también en la vida personal. El aniversario de la Fundación era la ocasión perfecta para celebrar lo logrado hasta ahora, y sobre todo, para recordar de dónde venían y hacia dónde iban. Los tres hermanos Ferraro se reunieron en la sede principal de Coyoacán, el corazón de la fundación que tanto habían construido juntos. Sus hijos correteaban por los pasillos,
llenando el lugar con risas y música. Algunos dibujaban murales improvisados con crayones, mientras otros tocaban instrumentos en las salas de música, ensayando canciones con una naturalidad que reflejaba el espíritu de la fundación. Camila observó la escena con una sonrisa serena, mientras sostenía una copa de vino. Nunca imaginé que llegaríamos tan lejos. A su lado, Iván observaba a su hija de 6 años tocando el piano, con una concentración impresionante para su edad. Creo que esto es solo el principio. Su voz reflejaba el orgullo de un padre que, por fin, había encontrado un equilibrio entre su pasión por la música y su rol como padre y mentor. Mateo, con una copa en la mano, miró a sus hermanos y sobrinos. Por primera vez en su vida, se sentía completamente en paz. No necesitaba competir, no necesitaba ser el líder, solo necesitaba estar presente. «Esto es un verdadero legado», dijo en voz baja, mirando a sus hermanos con sinceridad. «Y estamos justo donde debemos estar». Después de la muerte de su padre, Camila se volcó por completo en la fundación. El arte siguió siendo su pasión, pero con el tiempo descubrió que su vida no podía girar solo en torno a exposiciones y proyectos culturales. En una de las inauguraciones en Guadalajara, conoció a David, un historiador del arte que trabajaba en museos comunitarios. La conexión fue inmediata. La joven nunca había pensado que el amor sería una parte importante de su vida, pero David le mostró que una relación podía ser tan creativa y enriquecedora como una obra de arte. Años más tarde, tuvieron 2 hijos, ambos amantes de los colores y los lienzos. Camila los veía ahora dibujar en las paredes de la fundación sin preocuparse por las manchas. Ellos eran su mejor obra. Iván siempre había temido formar una familia. Su vida había sido un constante escapar de los compromisos, buscando una libertad que creía que solo encontraría en la música. Sin embargo, todo cambió cuando conoció a Laura, una violinista que participaba en uno de los proyectos de la fundación. Ella no le exigió que cambiara, sino que lo acompañó en su búsqueda personal. Cuando nació su hija, Iván sintió un tipo de amor que nunca había experimentado antes. Aprendió a disfrutar de las pequeñas rutinas cotidianas, afinar el piano mientras su hija jugaba cerca, o tocar música juntos por las tardes. La música ya no era solo un escape, se había convertido en un puente hacia una vida más completa. Ese día, en la sede de Coyoacán, el hombre escuchaba a su hija interpretar una melodía que él mismo había compuesto. Cada nota era un recordatorio de que había encontrado lo que siempre había buscado, un propósito más allá del escenario. Mateo fue el último en encontrar su equilibrio. Durante muchos años, le costó soltar su necesidad de control y ambición, pero al final lo logró. Se casó con Sofía, una socióloga que también trabajaba en proyectos comunitarios. Con ella, aprendió a ver la vida desde una perspectiva diferente, dejando de lado su obsesión por los resultados para enfocarse en el impacto que dejaban en las personas. Ser padre le cambió la vida de maneras que nunca imaginó. Sus hijos eran una fuente constante de caos y alegría, enseñándole cada día que no necesitaba planificarlo todo para que las cosas salieran bien. Ahora, mientras los veía correr por los pasillos de la fundación, sintió una paz profunda. No necesitaba más que esto. Sentados en un rincón de la fundación, los 3 hermanos se permitieron un momento de tranquilidad mientras sus hijos jugaban a su alrededor. ¿Alguna vez se imaginaron que estaríamos aquí?, preguntó Camila, mirando a sus hermanos con una mezcla de nostalgia y gratitud. «Ni en mis sueños más locos», admitió Iván riendo. «Pensé que todo esto acabaría en desastre». Mateo rió con ellos, recordando las peleas y los conflictos que habían atravesado. «Yo solo esperaba sobrevivir a todo esto sin perder la cabeza». Su hermana lo miró con una sonrisa suave. «Lo hiciste, Mateo, y mucho más». Hubo un momento de silencio entre ellos, uno de esos silencios cómodos que solo se comparten entre personas que se conocen profundamente. No necesitaban decir más. Con el tiempo, la fundación continuó expandiéndose, siempre fiel a la visión original de Joaquín Ferraro. Cada proyecto, cada exposición, cada concierto era una celebración del arte y la vida.
Los hermanos aprendieron que el verdadero legado no era algo estático, sino un proceso continuo de creación y renovación. Un día, los tres recibieron una propuesta para llevar la fundación a otros países de América Latina. Habían llegado más lejos de lo que jamás imaginaron, pero la esencia seguía siendo la misma: crear oportunidades para quienes más lo necesitaban. Durante la celebración del aniversario, Luis Robles se acercó a los hermanos, observando a la nueva generación de niños corretear por los pasillos. Ellos llevarán esto más lejos de lo que nosotros lo hicimos. Camila asintió, sintiendo una profunda gratitud por el camino recorrido. Eso es lo que significa un verdadero legado. No termina con nosotros. Iván, mirando a su hija tocar el piano, añadió: la música sigue sonando, y así debe ser. Mateo levantó su copa mirando a sus hermanos con una expresión serena. Brindemos por eso. Ese día, en la sede principal de Coyoacán, los Ferraro supieron que habían cumplido la misión de su padre. A pesar de los errores, las pérdidas y los conflictos, habían encontrado el camino de vuelta hacia el amor y el propósito compartido. La fundación seguiría creciendo, pero lo más importante era que ellos también habían crecido como personas y como familia. El verdadero legado no estaba en las cosas que habían heredado, sino en las vidas que habían tocado y en el futuro que estaban construyendo juntos. Y así, la historia de los Ferraro continuaba, no como un capítulo cerrado, sino como un proceso continuo de transformación y esperanza. Llegamos al final de esta conmovedora historia. Déjame en comentarios qué opinas. ¿Te ha gustado? ¿Qué harías en el lugar de los hermanos? No olvides suscribirte y dejarnos un me gusta. Nos vemos en la próxima historia.